Shalom, shalom, queridos hermanos, aquí estamos. Me voy a correr un poquito porque así estoy un poquito más, no me tapa tanto la lamparilla ahí. ¿Cómo les va? Estamos muy contentos de estar en esta ya octava y última parte del estudio de la segunda venida de Cristo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el Señor dirija todo lo que vaya a suceder hoy y bueno, que realmente esto sea de bendición para tu vida. Esa es un poco la idea, esa ha sido la idea. Hoy tenemos un estudio suculento con muchos asuntos interesantes a mencionar y bueno, vamos a comenzar rápidamente. Yo no sé, Esteban, si vos tenés ahí, le mandamos un saludo a Esteban, Esteban Morales del otro lado de los controles. No sé, Esteban, si tenés la diapositiva número 42 en la presentación de PowerPoint, porque la clase pasada vimos hasta la séptima trompeta, cuando en Apocalipsis aparece el Señor en las nubes del cielo por su pueblo. Y yo hago una relación. Ya lo hablé en la segunda parte de este estudio, pero hoy quiero especificar un poquito más cuál es la conexión entre ese capítulo 14 de Apocalipsis y el Señor en las nubes a recoger al pueblo, que para los pretribulacionistas no es el rapto de la iglesia, porque el rapto de la iglesia ya sucedió, pero yo diría que sí es el rapto de la iglesia, y no solamente que el Señor viene por la iglesia, sino que viene en esa instancia por el pueblo judío también, que ya abrió sus ojos a la realidad de que Jesús es el Mesías. Y es esto de Apocalipsis 14, el Señor viniendo en las nubes a recoger a los escogidos, tiene que ver con Yom Kippur. Yom Kippur. ¿Se acuerdan? Por eso la imagen que ahora Esteban está mostrando en la PowerPoint, en la PowerPoint presentation, el macho cabrío que era degollado, que era su sangre vertida en el altar, y el otro macho era enviado a Azazel, al desierto, a un lugar en el desierto, de alguna manera cargando con los pecados del pueblo, por eso esa imagen. Y Yom Kippur significa precisamente cubrir, expiar, como cubrir con la sangre, que es una referencia evidentemente al Señor Jesucristo, que es quien nos ha cubierto con su preciosa sangre. En la siguiente diapositiva tenemos una serie de nombres que esta celebración recibe en el judaísmo. A Yom Kippur, o el día de la expiación, que es 10 días después de Yom Teruah, 10 días después del Año Nuevo, que el pueblo judío celebra en estos días su Yom Teruah y su Yom Kippur, el Año Nuevo y el día de la expiación, o el día del perdón. A Yom Kippur se lo conoce en el judaísmo como el gran día o el gran ayuno, y hoy día los judíos ayunan en Yom Kippur todo el día. Se lo conoce como, a esta celebración, el tiempo de separar, y precisamente en Apocalipsis 14, cuando el Señor viene en las nubes, hay una separación entre los escogidos que son llevados con Él y las otras personas que quedan destinadas, por no haber creído en Jesús, al lagar de la ira de Dios. Lagar, por el tema de que se los asocia con la vid que era pisada en el lagar. Esto tiene que ver también con el momento natural en el que esto sucede, que es hacia septiembre-octubre, cuando se prepara la uva después de la cosecha para el vino, para producir el vino. Entonces, es el tiempo de separar Yom Kippur. También se la conoce a esta celebración como vendimia, precisamente porque es el momento en el cual, por un lado, se recoge el fruto del olivo, de los árboles de olivo, las aceitunas, con la cual se va a hacer el aceite, pero también se recogen las uvas y se envía al lagar, se las pisa para empezar a preparar el vino. Pero también a esta celebración se la conoce como cara a cara, y yo ahora después voy a explicar esto, pero
ustedes manténganlo en mente, cara a cara. También se la conoce como Nei, a puertas cerradas del templo. Esto lo podés encontrar en el Talmud, Ta'anit 4.1. Es uno de los tratados de la Mishnah que está en el Talmud, este compendio de material escrito de la tradición judía. Neila, la oración de cierre, a puertas cerradas. Y hemos hablado insistentemente que Yom Teruah, el comienzo del año, se asocia con la puerta abierta y Yom Kippur con la puerta cerrada. Y finalmente también se la llama a esta celebración el Gran Shofar, o la última trompeta, podríamos decir. Y yo lo puse ahí entre signos de interrogación. Ese gran shofar, esa gran trompeta, ¿es la última trompeta? ¿Es esa trompeta de la que el apóstol Pablo dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero? Muy bien, ¿podés volver a mí, Esteban, ahora? Entonces, no es solo Yom Kippur el día de la expiación o el tiempo de separar la siega de los olivos y la vendimia de la vid, sino que también Yom Kippur se asocia con el gran día, cuando podemos ver cara a cara a nuestro Señor. Cara a cara es uno de los nombres de esta celebración en el judaísmo. Si nuestro pecado ha sido perdonado, ha sido cubierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y podemos ver al Señor, nos podemos presentar delante de Él, entonces lo podemos ver cara a cara. ¿Alguna vez pensaste también que el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12 habla de Yom Kippur cuando dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara? Es glorioso, ¿eh? Y que esto pueda ser una referencia a ese gran día, cuando el Señor venga a buscarnos, a buscar a la novia, a buscar a la iglesia, van a ser transformados en ese momento y todos los que hayan muerto en Cristo van a resucitar. Y toda la iglesia va a ver cara a cara al Señor. Y por supuesto, el pueblo judío, los 144.000 sellados, destinados, que ya van a haber sido sellados porque ya van a haber abierto sus ojos a la realidad de que Jesús es el Mesías, también lo van a ver al Señor cara a cara en esta celebración de Yom Kippur. ¿Cómo no hablaría el capítulo del amor de 1 Corintios 13 sobre la expiación, sobre la sangre del Cordero, cuando la expiación es la expresión máxima del amor? Zacarías 12:10, hacia el año 500 a.C., nos habla también de Yom Kippur en la gloriosa profecía: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, cara a cara, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ver al Señor, mirarán a mí y me van a ver cara a cara en esa celebración de Yom Kippur. Son asociaciones que podemos hacer. Isaías 17:7 y Daniel 12:3 también están hablando de esto. Ver al Santo de Israel cara a cara y resplandecer como las estrellas al estar ante Él. Dijimos que Yom Teruah, el año nuevo, o el momento de la aparición del rayo de la luna nueva, está relacionado con la puerta abierta, también según Ezequiel 46, en la parte 2 de este estudio. Hoy estamos en la parte número 8. Ahora, después de Yom Kippur, la puerta se cierra. Por eso a esta celebración se la llama Neilá, la oración de cierre en Yom Kippur, y tras la cual se cerraban las puertas del templo. Y esto lo vimos también en la parábola de las 10 vírgenes. Se cerró la puerta, dice el Señor en Mateo 25:12. Cuando el Señor hace todo el relato de en Mateo 24, cómo van a ser los tiempos finales, se levantarán falsos cristos, después va a venir el enfriamiento de muchos, después va a venir la señal, el anuncio, ¿no?, de la venida del Hijo del Hombre, la señal en el cielo. Después viene el Señor en las nubes del cielo a recoger a los escogidos de los 4 vientos, y en el capítulo 25 precisamente habla de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes.
Las 5 insensatas quedaron afuera porque se cerró la puerta, dice el Señor. Se cerró la puerta, Mateo 25:12, y ya no hubo más lugar para ellas. Eso no es una referencia a Yom Kippur. Asociaciones que estamos haciendo, ¿verdad? La puerta angosta sobre la que Jesús también enseña en Lucas 13:24 y que nos lleva a la vida. Esa puerta angosta puede referencia a la puerta cerrada de Yom Kippur, esa puerta que se va a cerrar el día que el Señor venga en las nubes del cielo por los suyos, por la novia, que es una sola, es un solo pueblo. Él ya derribó la pared intermedia de separación que separaba a los judíos de los gentiles, nos lleva a todos a la iglesia, ¿sí? Y la puerta se cierra. Casi que la última oportunidad de salvación, podríamos decir. Porque una vez cerrada la puerta, como Noé en el arca, vino el diluvio y los llevó. Finalmente, Yom Kippur, como decía la diapositiva, es conocida como la celebración del gran shofar o la gran trompeta, en referencia al tiempo final. Isaías 27, 12, 13 dice: acontecerá en aquel día que trillará el Señor desde el río Éufrates, sexta trompeta y sexta copa de ira, que las vamos a ver hoy, las copas de ira. La sexta copa de ira y la sexta trompeta tenían que ver con el río Éufrates. Trillará el Señor desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo, en Jerusalén. Todos los escogidos viniendo a adorar a Jerusalén. Es decir, que las trompetas de Yom Teruah o Año Nuevo anuncian la venida del novio, la segunda venida de Cristo, es la señal en el cielo. Pero Yom Kippur sería la trompeta final o el gran shofar, cuando el Señor en efecto llega para arrebatar a los suyos de la tierra. Los dispensacionalistas me dirán aquí que yo estoy en parte, pues ellos de pronto aplican todo esto, pero a los judíos, según ellos ya fue raptada antes. Bueno, yo lo aplico a todo Israel, a la iglesia entera. Lo aplico al solo pueblo que somos junto a los judíos. Ese es el nuevo pacto en el Mesías, Judá y Efraín, judíos y gentiles, un solo pueblo, un solo Israel. Algo un tanto extraño en el capítulo 14 de Apocalipsis es que comienza con el Señor en el monte Sión, con los 144.000 y los que guardan la fe, y recién después se habla del Señor viniendo en las nubes a cegar la tierra. Entonces el orden en ese capítulo aparentemente no sería cronológico. Vuelvo a decir que para los pretribulacionistas la iglesia ya no está, los 144.000 es el trato especial con los judíos, y la ciega, esta ciega de la que habla Apocalipsis 14, del Señor que viene en las nubes a reunir a los escogidos, esos escogidos serían no la iglesia, según los pretribulacionistas, los que creen en el rapto invisible, 7 años antes, sino los que habiendo sido tibios primero, ahora se afirmaron, ya que el Señor por la iglesia vino 7 años antes. Bueno, esto es una interpretación de ellos. Yo no lo creo así. Yo creo que el capítulo 14, después de la séptima trompeta, después del gran shofar, que es un día de Yom Kippur, el Señor viene en las nubes, hace tierra, se lleva a los escogidos, que somos la iglesia y el pueblo judío que abrió sus ojos a la realidad de que Él es el Mesías, y por otro lado quedan los que queden en la tierra, dentro de los cuales va a haber algunos salvos a futuro, porque no todos van a morir, porque cuando el Señor venga con la iglesia a reinar en el milenio, va a haber gente a vivir todavía. Muy bien. En la siguiente diapositiva, el capítulo 15 de Apocalipsis, con las famosas 7 copas de ira, esas 7 copas de ira, ¿sí? Que están, el término en griego es tazones, por eso se le dicen copas o tazones, muy bien Esteban ahí, por la boca ancha, porque son juicios que se derraman rápidamente sobre el planeta Tierra. Esto aparece en el capítulo 16, de Apocalipsis, yo digo hoy, los capítulos 15. Y ahí tenemos la llaga purulenta, es la primera copa de ira, una llaga purulenta, en quienes habían sido marcados, quienes se dejaron marcar
con la marca de la bestia, el famoso 666, aquel número que se va a imponer en la mano derecha y en la frente y que es un anti-Shemá. Es todo lo contrario a la ley de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que los judíos se la tenían que poner en la mano derecha y en la frente. Bueno, la marca de la bestia es la imitación a la Shema, por eso es como una anti-Shema, y va a producir una llaga purulenta. Pudiera ser porque esos famosos microchips que se quieren implantar tienen litio y cuando el litio se dispara por el cuerpo, bueno, produce una especie de cáncer. Esto son interpretaciones, no lo sabemos, pero bueno, la Biblia habla de que quienes se dejaron marcar por la bestia, la primera copa de ira, que no es derramada por nuestro Señor Jesucristo, como sí Él abre los 7 sellos y las 7 trompetas, pero no las copas de ira. Las copas de ira son ángeles de Dios, traen la primera purulenta. La segunda, los mares se convierten en sangre. La tercera, los ríos se convierten en sangre. Muy parecido a las trompetas, solo que acá es el 50%, no una tercera parte de los mares y los ríos, sino el 50% de los ríos convertidos en sangre. Un intenso calor, ¿sí? En el planeta Tierra se eleva la temperatura, pero todo esto es muy breve, cuestión de días, ¿verdad? Horas, meses, pero es muy breve esto. La quinta copa, oscuridad en el reino del anticristo. Sexta copa, se seca el río Éufrates. Séptima copa, un terremoto que divide a la ciudad, se supone que Jerusalén, y cae granizo, y cae Babilonia. Ahí tenemos entonces las 7 copas de ira. Después vos, si estás mirando el video, podés pausar acá para y que te queden grabadas, ¿sí? Llaga purulenta, mares en sangre, ríos en sangre, intenso calor, oscuridad en el reino del anticristo, se seca el río Éufrates, terremoto que divide a la ciudad, cae granizo y cae la gran Babilonia. Muy bien. ¿Podés mí, Esteban? Esto ya podés volver. Mientras tanto yo voy muy bien. El capítulo 15 dice que llegan los 7 ángeles con las 7 plagas postreras, las copas de ira. Esos tazones con una boca ancha, porque son juicios que se van a derramar rápidamente sobre el planeta Tierra, pero que además van a ser de un efecto duro, pero muy breve, porque Dios es Dios de misericordia. Es un Dios de amor, por lo tanto es un Dios de justicia, y la ira de Dios es la justicia en acción, entonces tiene que haber ira, pero el Señor, bueno, trata de que eso sea rápido, no le gusta al Señor que estemos, o que las personas sufran, no, esto es, bueno, parte de lo que hay que hacer, de lo que corresponde, pero bien rápido. Antes del derramamiento de las copas de ira, se ve a los que alcanzaron, en el capítulo 15, se ve a los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, y no le adoraron, con arpas de Dios, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. A ver, ¿no es la iglesia esa? Y esto viene justamente después del capítulo 14, cuando en las nubes dice que viene el Señor a llevar a los escogidos. Más claro no podría ser el Señor. Esa gente que no se dejó marcar por el anticristo es la iglesia y los judíos escogidos. Y esa gente que no se dejó marcar tuvo que resistir hasta que viene el Señor a llevárselos, y dice que son, ¿no? Están con arpas cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Esto a mí me hace pensar el cántico de Moisés, los judíos, el cántico del Cordero, la iglesia, que es lo mismo, porque esos judíos ya creyeron en Jesús como el Mesías. Pero digo, es interesante, ¿no? Qué particular esto del cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El gran profeta Moisés y la promesa de que Dios le levantaría al pueblo otro gran profeta, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A los judíos. En fin. Pudiera ser, ¿sí? Como fuere, lo cierto es que está claro que para cuando llega después el capítulo 16 y llega el derramamiento de las 7 copas de ira, ahí ya ni la iglesia ni el pueblo judío estará presente. Por lo tanto, también tengo que decir que hasta ahora yo venía siempre marcando la diferencia, lo que creen los pretribulacionistas del rapto secreto o invisible y lo que creo yo, o lo que creen otras líneas de pensamiento. Pero a partir de ahora, a partir de esta instancia, se acabó esa diferencia.
Y a partir de ahora ya estamos todos en la misma línea interpretativa, los pretribulacionistas y nosotros, los que creemos en que el Señor va a venir hacia el final del reinado del anticristo. Y llegan entonces estos tazones de ira que ya estaban descritos en las diapositivas en el capítulo 16 de Apocalipsis. Y hay un vínculo nuevamente entre algunos de estos tazones con sucesos relacionados con terremotos y erupciones volcánicas, como los mares y los ríos convirtiéndose en sangre, ¿sí? Como la oscuridad en el reino del anticristo, porque esto es como las densas tinieblas que sucedieron en Éxodo, en una de las plagas, y todo eso fue producto de lo que, muy bien Esteban ahí, todo eso pudiera haber sido producto de lo que sucedió con el terremoto en el 1500 a.C. en la isla Santorini. Entonces, esto lo podés ver en un estudio que hay en La Raíz, todo lo que será ya fue, paralelismo entre los juicios de Apocalipsis y las plagas de Éxodo. Hay una asociación entre las plagas de Éxodo con lo que pudo haber sido un mega cataclismo en la isla de Santorini, un terremoto y una erupción volcánica, y es muy interesante que en Apocalipsis muchos de los juicios tienen que ver con terremotos, con montañas ardiendo que se desploman en el mar, todos con ríos y mares convirtiéndose en sangre, y esto está todo, puede ser todo explicado hasta científicamente como consecuencia de erupciones volcánicas y grandes terremotos. Cuando la quinta plaga habla de la oscuridad del anticristo, es en el trono de la bestia, ¿sí? Y dice que los hombres muerden la lengua por el dolor. Es un detalle que da Apocalipsis. La sexta copa de ira, esa era la quinta copa de ira, dije la quinta plaga, la quinta copa de ira. La sexta copa de ira se seca el río Éufrates. Las aguas de este río fueron desviadas por los medopersas a la caída del imperio babilónico, lo cual abrió el camino para el retorno a Tierra Santa de los judíos desde el cautiverio babilónico, precisamente. En los últimos días se secarán nuevamente las aguas del río Éufrates, esta vez en conexión a la destrucción de Babilonia, del sistema babilónico, una vez más, y también en conexión al glorioso retorno del pueblo santo a Jerusalén, desde donde de la mano del Mesías regirán al mundo entero. Un terremoto divide a la gran ciudad. 3 es la última copa de ira, Apocalipsis 16-19. Hay muchos que dicen que debería Jerusalén, esta gran ciudad a la que hay una referencia aquí, otros dicen que sí. Cae eso como de 34 kilos, un talento, eso no solamente en los ríos, sino convirtiéndose en sangre por los gases que se liberan desde el fondo de las aguas, son consecuencia de una erupción volcánica o terremoto, sino también el granizo. Lo mismo que las densas tinieblas, lo mismo que el calor, ¿sí? Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esto es diferente al sexto sello, que habíamos visto que las islas y los montes habían sido como removidos de su lugar. Aquí la séptima copa de ira ya directamente dejan de existir, aparentemente, los montes y las islas, lo cual también es decir que va a haber un cambio geológico muy grande en el planeta Tierra. Muy grande. Dicen la parte de gran parte del planeta se va a poder divisar la Ciudad Santa porque va a haber un cambio muy fuerte en la topografía del planeta, ¿sí? Muy bien. Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis nos van a hablar de, ya puedes pasar a la siguiente diapositiva, Esteban, la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 45, porque los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis hablan de la caída de Babilonia. Y ahí yo elegí este mapa donde en rosado, en ese rosa viejo, está lo que fue el imperio de Babilonia. Miren todo lo que abarcaba, ¿no? Vemos ahí a la izquierda a Jerusalén,
No sé si alcanzan a divisar el nombre Jerusalén. Debajo de Babilonia está Damasco y después aparece el nombre Jerusalén a la izquierda de la pantalla y hacia el otro lado otros diferentes lugares. Bueno, todo esto abarcaba el imperio babilónico, ¿no? Los capítulos precisamente 17 y 18 de Apocalipsis hablan de la famosa caída de Babilonia. Podés volver a mí, Esteban. Un detalle interesante de Apocalipsis 17:8 es que los que se asombran de la bestia son los que no tienen registrado su nombre en el libro de la vida. Esto indica que hay quienes no se asombran de la bestia, que seguramente son los destinados a tierra a vivir la vida de Cristo en el milenio. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y si la iglesia todavía no fue raptada y los judíos escogidos tampoco? Bueno, pudieran ser ellos. Pero evidentemente, seguramente se refiere a aquellos que están destinados a ser regidos por el Señor durante el milenio, ¿no? Y que no van a ser condenados, ¿sí? ¿Qué es Babilonia? Esto es muy importante. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué es el espíritu de Babilonia? ¿Qué es esto de la gran ramera de Babilonia a la que Apocalipsis le dedica 2 capítulos, nada más y nada menos? Juan usa una mezcla de imágenes que están presentes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías 50-51 se habla de Babilonia. Isaías 13, versículos 23, 34 y 47 también habla de Babilonia. 50, 51, Isaías 13, no versículos, capítulo 13, capítulo 23, capítulo 34 y capítulo 47. 6 capítulos, 4 de Isaías y 2 de Jeremías, que nos hablan de Babilonia. También es parecida a la descripción de la ciudad de Tiro que Ezequiel hace en los capítulos 26 y 27. Voy a decir esto muy brevemente porque esto yo también lo expliqué en el estudio Todo lo que será ya fue, paralelismo entre los juicios de Apocalipsis y las plagas de Éxodo, cuando hablé de la 4ª plaga, la plaga de las moscas, del espíritu de Babilonia en detalle. Voy a decir muy brevemente, voy al concepto, pero después a ver ese capítulo también. Semiramis, reina legendaria asiria, no el personaje histórico del siglo X a.C., sino una reina legendaria de la mitología asiria, estaba casada con Nimrod, el personaje bíblico fundador de Babel y otras ciudades. A su muerte, Semiramis corta el cuerpo de Nimrod y lo envía a diferentes ciudades, al tiempo que reclama se lleven ofrendas o regalos y se los deposite a los pies de los árboles siempre verdes, símbolo de Nimrod resucitado. Si no había un árbol, una estaca clavada en tierra era buen sustituto. Luego, Semiramis asegura haber quedado embarazada sin contacto carnal y engendra a Tamuz, que es también Nimrod reencarnado. Ella reclama entonces adoración al sol, el astro de fuego y luz, tipo de ambos, su esposo Nimrod y su ya fallecido y su hijo Tamuz. Lucifer, esto es la mitología, ¿verdad?, babilónica original. Lucifer quiso ser como Dios y quiere todavía serlo, razón por la que imita a Dios de manera constante. ¿Será por eso que, habiendo estado presente al momento de la promesa de redención hecha por el Padre a Eva en el huerto del Edén, cuando le asegura que su simiente pisaría en la cabeza a Satanás, Satanás haya decidido elucubrar el mito del nacimiento virginal de Tamuz, imitación mediocre del nacimiento virginal de Jesús? Esa trilogía se extendió luego, la trilogía Semiramis, su esposo Nimrod y su hijo Tamuz, se extendió luego a Egipto, adoptando los nombres de la diosa Isis, su esposo Osiris y el hijo Horus. Desde entonces, Satanás odia a la mujer y ha hecho todo lo posible para destruir a Israel, de modo que el Mesías no llegara a nacer. Es una guerra espiritual contra el plan de Dios, de dimensiones cósmicas. Y a esto se refiere el apóstol Juan en el capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer que huye al desierto. No es solo los judíos, sino que es toda la iglesia, porque la iglesia da a luz al Cristo. Amén de que el pueblo judío lo da a luz, por supuesto.
Nimrod, el fundador de la originaria Babel, era, según el raconto bíblico, fuerte cazador delante de Dios, Génesis 10:9. En el original hebreo, lo que traducimos por delante de es frente a Dios, con la connotación de enfrentar u oponerse a Dios. La raíz hebrea del Nimrod, por otra parte, se emparenta con el verbo hebreo revelar con B larga. Es tipo del espíritu que se revela contra Dios, el que se opone a Dios, el que quiere ser Dios. En otras palabras, Nimrod es sinónimo del espíritu de Lucifer, el ángel de fuego y luz, así descrito en la Biblia, ángel de fuego y luz, que quiso ser como Dios, Ezequiel 28, 14, 19, al referirse al rey de Tiro en una profecía de doble alcance, que está referida al rey histórico de Tiro, pero también a Lucifer, Ezequiel 28, versículos 14 al 19. Nimrod funda Babel, de donde deviene Babilonia y el imperio babilónico, con el fin de alcanzar el cielo por mérito humano. La idea es llegar al cielo a través de esa construcción edilicia, de esa torre, del esfuerzo humano, de la razón, dejando afuera a Dios. Babilonia es el ser humano siendo su propio Dios. El espíritu de Babilonia es el hombre tomando el lugar de Dios. En el Antiguo Testamento leemos cómo Dios le pide a los hebreos que no planten un árbol cerca del altar, Deuteronomio 16, 21, ni claven estacas, a sabiendas de la influencia pagana que Israel había mamado durante 430 años en Egipto, civilización que había sido impregnada a su vez por el paganismo babilónico. Recordemos el caso del sacerdote levita cuya esposa muere y cuyo cadáver es entonces dividido en 12 partes por este sacerdote y enviado a las 12 tribus de Israel, en Jueces 19, 29. A tal punto había llegado la influencia corrupta del Egipto babilónico, aún sobre un sacerdote, a tal punto que este levita, cuando ya habían salido de Egipto y habían llegado a la tierra prometida, a este sacerdote se le muere la esposa y por aquella influencia mitológica babilónica egipcia parte a la esposa en 12 partes. Y todo el mundo se horrorizó en Israel. ¿Qué es esto? Este hombre está loco. Pero el hombre había quedado afectado por seguramente leyendas que había escuchado que tenían que ver con precisamente la diosa Isis que parte a Osiris en 12 partes y lo envía. Y la diosa Isis y el dios Osiris son un tipo de la diosa Semiramis babilónica y el dios Nimrod. Es decir, que está todo relacionado, ¿sí? El reclamo constante de parte de Dios en cuanto a no adorar a Baal o al dios Sol apunta en esa misma dirección. Por eso el templo se construye con orientación este, para darle la espalda al Sol al entrar por esa puerta del templo que está del lado este y dirigirse al atrio o lugar santo y santísimo luego, donde está el arca, ¿no? Hay que darle la espalda al sol. Los grandes poderes, las logias que rigen al globo al presente, adoran al sol. Y no estoy hablando del sol como fuente de vida, calor y energía, sino como símbolo del que dicen ser el Dios verdadero, un ser de luz y fuego que no presenta restricciones, contrariamente al Dios de Israel, que te pone un montón de pautas en su sagrada Torá, ¿sí? En el Tanaj y el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento. De suyo, estas logias babilónicas que rigen hoy día el planeta Tierra están hablando de yo soy, de Dios, a quien consideran un Dios que no deja al ser humano en libertad. El enemigo, por el contrario, sí es visto por estas logias como el que nos hace libres, al permitirnos hacer lo que queramos, pensar y sentir como queramos. Así nos volvemos nosotros dioses sobre el verdadero Dios. Ese es el espíritu de Babilonia, amados. El humanismo que pervierte la ley de Dios y llama bueno a lo que la Torá llama malo y legaliza lo que la Torá condena, como sucede con el crimen a través de la despenalización del aborto hoy día o incluso la institucionalización de relaciones consideradas abominables en la palabra de Dios. Ese es el espíritu de Babilonia. No te confundas. ¿A qué llamás Babilonia? No una iglesia. No hay ninguna iglesia ni denominación cristiana a la que se la pueda emparentar con Babilonia. Babilonia es ese sistema humanista que domina ya al corriente al planeta entero.
Es la corriente de pensamiento dominante en este momento ya en el planeta entero, en el planeta Tierra. De esa Babilonia es de la que debemos ser guardados. Esa es la Babilonia que será condenada, no una iglesia con defectos. Y digo esto, y lo digo con profunda vergüenza, porque para mi vergüenza como cristiano evangélico, todavía hay muchos que en una absoluta ignorancia y errados totalmente, pretenden hacer una asociación de la pobre Iglesia Católica con el espíritu de Babilonia de Apocalipsis, capítulos 17 y 18. Ignorantes de lo que es el espíritu de Babilonia. Cuando la Iglesia Católica, y también podés ir al estudio que yo hice en las listas de reproducción La novia de Jesús, tiene 44 dogmas que no tienen nada que ver con lo que pudiera ser el espíritu de Babilonia. No seamos ignorantes. El espíritu de Babilonia es otra cosa. Recordemos que en la sexta trompeta, 4 ángeles son desatados de sus prisiones en el río Éufrates, río que se seca al derramarse la sexta copa de la ira. El lugar del río Éufrates es el lugar donde los primeros ataques de los padres malos contra la raza humana fueron perpetrados, como dijéramos la clase anterior. Es el sitio del primer homicidio, la muerte de Abel, el lugar donde se edifica la Torre de Babel y el hogar mismo de la posterior idolatría babilónica. Muy bien. Vamos en las diapositivas a la número 46, Esteban, que es el capítulo 19 de Apocalipsis, y que es nada más y nada menos que las bodas del Cordero. Ya la iglesia está en el cielo, los judíos escogidos están en el cielo, los 144.000, si es que son los judíos esos 144.000, ya somos un solo pueblo, estamos en el cielo, y en el capítulo 19 recién suceden las bodas del Cordero. Antes, Apocalipsis 11 había hablado de lo que era el tribunal de Cristo, el juicio bema. Seguramente eso va a suceder inmediatamente antes de las bodas del Cordero, ¿no? El Señor se lleva a la iglesia, puede suceder ahí el juicio bema, donde cada uno es juzgado según las obras que hizo para el Señor, y luego vienen las bodas del Cordero. Y ahí yo me pregunto, ¿las bodas del Cordero es la otra celebración que nos queda del otoño? Porque hemos hablado mucho de Yom Teruah, el Año Nuevo Judío, y Yom Kippur, el Día de la Expiación. Pero, ¿y Sukkot? La celebración que viene 5 días después del Día de la Expiación y que es la última celebración del otoño, es la 7ª celebración, Sukkot, y está relacionada con una boda. En la siguiente diapositiva, Esteban, hay allí una enramada, porque Sukkot es la celebración de las enramadas. Sukkot significa tabernáculos, esos mini tabernáculos que hacían los judíos en el desierto cuando se guarecían del calor del sol en su travesía de 40 años hasta llegar a la tierra prometida, pero que esas enramadas, esos tabernáculos también son un tipo del tabernáculo y el templo, ¿no? donde mora la presencia de Dios. Bajo esas ramas podemos estar guardados del calor del sol, precisamente el sol babilónico, el sol satánico, ¿no? Y el Señor nos protege de eso, nos cubre con su preciosa sangre en esta celebración. Somos su esposa, somos la novia, y el Señor está ahí amándonos, envolviéndonos, protegiéndonos, ¿sí? Respecto a las bodas del Cordero y la asociación con Sukkot, se celebra que el Señor es nuestro tabernáculo en Sukkot. El Señor es nuestro tabernáculo, es nuestra tienda, nuestra cobertura, nuestro esposo. El tabernáculo es símbolo de la presencia de Dios. Las tiendas o carpas en el desierto donde habitaron los hebreos y que fueron su cobertura. Bueno, el propio tabernáculo de el propio tabernáculo de Moisés en el desierto y el templo de Salomón y luego el templo reconstruido de Zorobabel son también tiendas. Cristo es nuestro tabernáculo, el Espíritu Santo en nosotros es esa cobertura. Todo esto es tabernáculo porque es Dios habitando en medio de su pueblo. Es la concreción del pacto matrimonial entre Dios y su pueblo. Por eso
la iglesia aparece vestida por Dios de lino fino, limpio y brillante en Apocalipsis 21:8. Es la novia y ese lino es el bien que hace la iglesia a la humanidad y al planeta. Por eso también hay alegría en esta celebración. Sukkot es la más alegre de las festividades y es conocida también como la fiesta de las naciones, donde todos los pueblos son invitados a unirse al Dios de Israel, a hacerse uno con Israel. Por eso se sacrificaban 70 novillos durante los 7 días de Sukkot, en representación de las naciones existentes en aquel entonces, según lo afirma la tradición. Números capítulo 29, versículos 12 al 34. Se creía que había 70 naciones en el mundo antiguo y se sacrificaban 70 novillos porque era una celebración donde todos ya éramos uno en el Señor. Y es tremendo que Jesús, después de hablar de la señal del Hijo del Hombre y de su venida en Mateo 24, habla de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, que es el novio que viene a buscar a la novia. Pasó la señal en el cielo, pasó la venida de Cristo cegando la tierra y llega el casamiento. Es Sukkot. Podríamos aventurar, ya pasaron Yom Teruah, la señal en el cielo, e Yom Kippur, su venida, y llega ahora Sukkot, las bodas del Cordero. Y la siguiente diapositiva, Esteban, es un versículo de Levítico 23:39, cuando habla de esta celebración que dice: a los 15 días del mes séptimo, Sukkot, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, ya se recogió el fruto de la tierra porque en el ámbito natural, recordemos que estas festividades son agrícolas, ya se recogieron las olivas de los árboles de oliva para hacer el aceite. Y también ya se envió la uva al lagar para ser pisada y producir el vino. Cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, dice el Señor, pero esto puede ser simbólicamente una celebración a las olivas, la iglesia que fue raptada al cielo y los judíos, y las uvas, la gente que permaneció en el planeta, la inmensa mayoría, destinados para la siega de condenación, Apocalipsis 14, que ya pasó. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. ¿Y qué va a suceder después de que el Señor venga y después de que sucedan las 7 copas de ira? Viene Armagedón y el Señor viene a reinar en el séptimo milenio. Haréis fiesta del Señor por 7 días. Podemos entender que cuando el Señor habla en Levítico 23:39 de la celebración de Sukkot, que es una celebración de 7 días, el Señor nos está hablando del séptimo milenio, que también sobre el tiempo final, cuando el Señor venga a recoger a los olivos, a la iglesia, a la novia. Entonces el Señor después viene, se casa con la novia en el cielo, la desposa, y el Señor viene con esa iglesia a establecer una celebración de 7 días, que es el séptimo milenio. Y después sigue Levítico 23:39, y el octavo día, después del milenio, será también día de reposo. Y es también parte de la celebración de Sukkot. Y podemos nosotros entender que ese octavo día, después de los 7 días de Sukkot, que nosotros los podemos asociar con el milenio, ese octavo día puede ser la eternidad, porque es lo que va a venir después del milenio, porque después del milenio de Cristo en el planeta Tierra va a venir un juicio y recién ahí va a venir la eternidad. Entonces vemos acá la tremenda asociación de la celebración de Sukkot con los acontecimientos finales, las bodas del Cordero, el milenio y la eternidad. Decime si esto no es para morirse, amado, y podés volver a mí. Esteban, es maravilloso. Decime si esto no es para, es como decir, te vuela la tapa de los sesos, digamos, ¿no? Por así decirlo. El capítulo 19 de Apocalipsis va a hablar de la batalla de Armagedón. También la batalla de Armagedón es un tipo de Yom Kippur. Por supuesto que el gran Yom Kippur es cuando el Señor viene en la séptima trompeta a buscar a los escogidos en las nubes del cielo y separa a unos de otros. Pero bien, hay tipos de Yom Kippur en la Biblia. Y también la batalla de Armagedón es un tipo de Yom Kippur, porque ahí se separan
¿sí? Se separan, digamos, los que son condenados de los que van a ser salvos, ¿sí? La bestia y el falso profeta, en esa batalla de Armagedón, en el capítulo 19 de Apocalipsis, se levantan contra el Señor viene ya con la iglesia, ya sucedieron las bodas del Cordero, todo esto glorioso aconteció ya, ¿sí? En el cielo. Y después el Señor viene con esa iglesia, ya se casó con ella, y el Señor viene con esa iglesia y toma lugar la batalla de Armagedón. El falso, ya sucedieron las copas de la ira, mientras tanto, mientras en el cielo estaban las bodas del Cordero, en la tierra se derramaron las 7 copas de ira, en la oscuridad en el reino del anticristo, los hombres mordiéndose por el dolor, etcétera, 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 se seca el río Éufrates. Bueno, se levanta entonces el anticristo, el falso profeta y millones de seres humanos a luchar contra el Señor Jesucristo. Y ahí es cuando el Señor, con el espíritu de su boca, con la espada que sale de su boca, mata al falso profeta y al anticristo, ¿verdad? Al anticristo y al falso profeta, y ellos inauguran el lago de fuego y azufre. Ellos inauguran lo que sería el infierno, propiamente dicho. ¿Sí? Ya hemos dicho, yo ya lo expliqué esto, que, a ver, por eso estoy haciendo una asociación de la batalla de Armagedón con Yom Kippur, porque hay separación. Está Jesús con la iglesia y por otro lado con su pueblo, y está por otro lado el anticristo y el falso profeta siendo condenados y siendo enviados al lago de fuego y azufre. Es el trigo por un lado y la cizaña por el otro. Y este parámetro se ve desde Caín, ¿no? Caín que mata a Abel, y Abel es el justo que muere, pero Caín es enviado lejos, se le pone una marca y se lo envía lejos de la tierra. Y después también esto lo vemos en Ismael, porque Isaac se queda con su papá, el hijo de la fe, Isaac se queda con su papá Abraham, e Ismael es apartado, porque no era el hijo de la fe. Ahí hay un parámetro ahí de la separación, ¿no? Esto ya lo expliqué bien en la segunda parte de este estudio, pero el Señor nos está hablando, y en todo esto vemos cohesión maravillosa en la palabra de Dios. Todo esto sucede en el capítulo 19, entonces, las bodas del Cordero y Armagedón. Vamos ahora, Esteban, en las diapositivas, a la diapositiva número... Bueno, vamos a la número 49, diapositiva número 49, que ahí digo, ¿no?, que en el capítulo 19 no solo están las bodas del Cordero, sino también Armagedón y la bestia y el falso profeta lanzados al lago de fuego. Y en la siguiente diapositiva dice, ya adentrándonos en lo que va a ser el capítulo 20 de Apocalipsis, dice razones para creer en un milenio literal. A ver la siguiente diapositiva, Esteban, porque vamos a entrar en el capítulo 20 de Apocalipsis que habla del milenio. Y hay razones para creer en un milenio literal, porque yo expliqué que hay gente que no cree en un milenio literal. La inmensa mayoría de la iglesia sí cree. Hay razones hermenéuticas. Por la hermenéutica es lógico que suceda el milenio, porque es muy clara la Biblia respecto a eso, y uno tiene que interpretar la Biblia en su forma primero literal y contextual, por supuesto, pero es muy clara. Las reglas de la hermenéutica que uno aplica para interpretar la palabra en general también nos están diciendo que tiene que haber un reino milenial que es literal, un reino milenial de 1000 años, ¿sí? Pero hay también promesas mesiánicas. Y hay también un tema de una restitución a Israel. Vamos a las promesas mesiánicas, que están en la siguiente diapositiva, Esteban. El reino milenial del anticristo, la siguiente diapositiva. Ahí hay una serie de promesas mesiánicas que yo te las voy a ir leyendo para que vos vayas viendo qué glorioso que es esto. Salmo 46, 8, 10. El Señor hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Ese Señor será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Tiene que haber un milenio donde Dios sea exaltado en la tierra. Isaías 2, 2, 4. Correrán a él todas las naciones, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén las palabras del Señor.
El centro de la égida va a estar en Sión, en Jerusalén. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. ¡Aleluya! Se van a acabar las guerras. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Ahí está hablando del trono de David. Isaías 11:6-10, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Hasta un cambio de pronto que lleve a los leones a ser vegetarianos, como al principio, que todos los animales en el comienzo eran vegetarianos y no se comían unos a otros aparentemente, según lo dice Génesis. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, nuestro Señor Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Isaías 14:7, toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Isaías 25:6-8, y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Y qué dice? Dice, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares. Gloria a Dios. Isaías 26:11-12, se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Pasó Armagedón. Señor, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Isaías 29:20-24, el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jehová y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Un reino de paz, glorioso. Isaías 30:26, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare el Señor la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Y yo te digo, todavía hay sol y luna, cuando Apocalipsis 22:5 dice que tras el milenio no habrá sol y luna. Es decir, que no es lo mismo el milenio que lo que va a suceder después del milenio. Después del milenio no va a haber más sol y luna, pero en el milenio va a haber sol y luna. ¿Sí? Y dice, bueno, eso, ¿no? Pero hay un estudio muy interesante científico que dice que esto científicamente va a ser literalmente como lo dice Isaías 30:26. La luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol 7 veces mayor. Esto va a ser literal por cambios geológicos. Esto es tremendo, pero bueno, esto es una creencia que hay con sustento científico. Isaías 32:16, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Es decir, el juicio en el desierto y en el campo fértil la justicia, un reinado de justicia perfecta. Isaías 35, versículos 1, 2, 9 y 10. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen ni allí se hallará fiera. ¿Para qué? Para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Luego tenemos Isaías 51:3, ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor, se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto.
Isaías 60, 18, 21. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, heredarán la tierra. El milenio tiene que suceder. Isaías 62, 1, 3. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes de la tierra y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Y serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Isaías 65, 20, 21, 25. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, así que en el milenio todavía va a haber muerte, pero el niño va a morir de 100 años, lo que hoy toda persona anhela vivir, 100 años. Acaba de morir la reina Isabel con sus 96 años y nos parece una maravilla que haya llegado a los 96. Bueno, en el milenio el niño va a morir de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ella. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Es decir, que los niños mueren de 100 años y bueno, la gente que va a vivir los 1000 años. Va a transitar los 1000 años de vida física en el planeta Tierra. Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Zacarías 9:10. Los arcos de guerra serán quebrados y hablarán paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta el río y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahí está. Entonces ahí tenés una veintena de profecías del Antiguo Testamento, por lo cual nosotros creemos que el milenio va a ser literal. Pasamos a la siguiente diapositiva, Esteban, porque la otra razón por la cual creemos en el milenio, me estoy apurando un poquito porque quiero culminar con todo el estudio. Está bien, Esteban, déjame a mí, no vayas a la diapositiva, déjame a mí, porque ya hemos estado mucho rato con la PowerPoint. Me estoy apurando un poquito porque quiero terminar con el estudio hoy. La tercera causa por la cual creemos en el milenio, además de la hermenéutica y además de todas estas profecías mesiánicas, es porque hay un tema de la restitución a Israel. Hay 6 pactos de Dios. Dios es Dios de pactos y Dios es fiel y cumple los pactos. Hay un pacto noético y mosaico reemplazado por el nuevo pacto y 4 pactos que se cumplirán en el milenio y refieren a Israel. Es necesario el milenio porque es una restauración de Israel, una restauración de honor hacia Israel, y acá estoy hablando no de Israel, bueno, estoy hablando de los judíos, pero también puedo estar hablando de la iglesia, sí. Una restitución, pero de manera específica al pueblo judío, pero es una restitución de honor hacia Israel, a la tierra de Israel, por decirlo de algún modo. Vimos la referencia a la tierra, a Aretz, ¿no?, en las profecías mileniales, y no se puede disociar a Aretz, a la tierra, de Aretz Israel, la tierra de Israel. No se puede establecer la eternidad sin el paso previo por el milenio. Pacto abrámico que le dará la tierra para sus descendientes, Génesis 15. Israel aún no tiene la tierra para sus descendientes y no toda la tierra que tiene que tener. Dios le va a él ese pacto abrámico en el milenio. Pacto sacerdotal de Números 25, 10 al 13, con Finehés, el hijo de Aarón, quien tendrá el pacto del sacerdocio perpetuo. Todavía no hay pacto sacerdotal cumplido en Israel. Eso se va a cumplir en el milenio. Ezequiel 40-44 habla de la restauración del sistema sacerdotal. Y de pronto ahí va a estar el pacto, ahí se va a cumplir el pacto que Dios hizo con Finehés, el sacerdote hijo de Aarón, ¿sí?, el sobrino de Moisés, Finehés, ¿no? Tremendo. Pacto davídico, segunda de Samuel 7, 12, 16. Un descendiente de David reinando sobre el trono para siempre. Se le promete casa y reino a Israel. Jesús, hijo de David. Cristo no está reinando en el trono de David hoy. Cristo reina en el cielo, pero tiene que un día reinar en la tierra como rey. Pacto davídico. Y el nuevo pacto en el Mesías
el Señor reinando. Jeremías 31, Ezequiel 35. El pacto nuevo es con Israel. Somos un solo pueblo, la iglesia integra a Israel, la iglesia es parte de Israel. Recién hacia el tiempo del fin, hacia el milenio, cuando los judíos como nación se vuelvan a Jesús, entonces se cumplirá a cabalidad el nuevo pacto en el Mesías. El que la iglesia disfruta hace ya 2000 años, desde la última cena, desde aquel Seder de Pesaj, pero que recién se va a terminar de cumplir cuando ya todo Israel esté integrado y todos los demás que estén destinados a ser uno con el Eterno y ser parte de esa novia gloriosa. Es glorioso además pensar que así como el séptimo día, el Shabbat, en el séptimo día, en el Shabbat, se descansa y es el día de reposo, o así como Dios ordena después de 6 años dejar descansar la tierra en el séptimo, así el séptimo milenio, desde Adán y Eva, nos adentraremos en el milenio y será un tiempo de descanso y de reposo para el planeta Tierra, que vaya si lo necesita con todo el desgaste ecológico que hemos tenido, con todas las cosas que están mal en el planeta Tierra. Bueno, tiene que haber una restauración que va a suceder durante el milenio, ¿sí? Vamos a la diapositiva 52, ahora sí, Esteban. Diapositiva 52, para repasar esto. Restitución a Israel. Pacto abrámico, que le dará la tierra para sus descendientes. Esta promesa la vas a encontrar en Génesis 15. Pacto sacerdotal, otra promesa que Dios le da a Fines, hijo de Aarón, sacerdote, en Números 25, de tener el sacerdocio en tierra de Israel, sacerdocio perpetuo. Pacto davídico, segunda de Samuel 7, que un descendiente de David va a reinar en la tierra, y el nuevo pacto en el Mesías de Jeremías 31 y Ezequiel 35, que recién se va a terminar de cumplir en esa instancia. Es necesario el milenio, es necesario el milenio. Siguiente diapositiva, porque seguimos todavía en el capítulo 20 de Apocalipsis, ya terminando Apocalipsis, pero después del milenio, sucede otra cosa que está relatada en el capítulo 20 y es en la siguiente diapositiva, diapositiva número 53, Esteban, que es cuando Satanás es liberado tras el milenio. Ahí hay un término en hebreo que es arrepentimiento, teshuvá. Después viene la batalla final, también descrita en el capítulo 20. Una cosa es Armagedón antes del milenio y otra cosa es esta batalla, la batalla final después del milenio. Y después viene el juicio ante el gran trono blanco porque hay gente que todavía no ha sido juzgada. Satanás es enviado al lago de fuego. Antes del milenio, la bestia y el falso profeta inauguraron el lago de fuego. Ahora, después del milenio y después de que Satanás sea suelto y engañe una vez más a una parte de la humanidad, él va a ser enviado al lago de fuego. Ahí después viene el juicio a los otros muertos que van a morir en la batalla final y que fueron los que acompañaron a Satanás, que van a haber sido parte del milenio, pero es gente que se va a rebelar contra Cristo después del milenio aún, tremendo. Bueno, toda esa gente también va a ir al lago de fuego, y esto lo dice Apocalipsis, y 20, y después finalmente la propia muerte va a ser enviada al lago de fuego, porque ya no va a haber más muerte después de esto. Entonces, el falso profeta y la bestia antes del milenio son enviados al lago de fuego. Y después del milenio, Satanás, el resto de todos los hombres que no creyeron, no solamente los que mueren en la batalla final y que habían vivido durante el milenio y que se levantan contra el Cristo, sino todos los muertos sin Cristo que hasta ese momento no habían resucitado. Porque todos los que murieron sin Cristo hasta ese momento no han tenido la posibilidad de resucitar. Bueno, van a resucitar recién acá, pero para ser enviados al lago de fuego. Todos los muertos injustos de la historia de la humanidad, desde Adán y Eva. Y finalmente la propia muerte es enviada al lago de fuego y entonces ya no va a haber más, muerte. ¿Sí? No va a haber más muerte. ¿Podés volver a mí, Esteban? Es increíble que una vez finalizado el reino milenial y que Satanás sea liberado, porque Satanás va a ser atado por 1000 años, todo es perfecto en la palabra, porque habíamos visto que en un momento Satanás cae. Esto está en Apocalipsis 12, ¿no? Satanás cae del segundo cielo, seguramente lucha con el arcángel Miguel y es enviado a la tierra,
Satanás, y bueno, va a ser atado, arrojado por 1000 años y luego va a ser suelto. Y es increíble pensar que cuando Satanás sea liberado, naciones gentiles que vivieron bajo la égida del Señor durante el milenio, el Señor, la Iglesia, los judíos gobernando todo el planeta Tierra, sobre aquellos que hubieran sobrevivido a las 7 copas de ira, ¿sí? Bueno, naciones gentiles, es increíble que estas personas van a tener la oportunidad de optar en libertad por el Señor u oponérsele. Y aunque parezca mentira, van a haber muchos que se le van a oponer al Señor y se van a juntar con Satanás para la batalla final. ¿Sí? Cuesta entenderlo, pero es así. Habrá una conflagración y una batalla final en la que el enemigo será vencido y enviado al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta que habían sido enviados 1000 años antes, ¿verdad? Muy bien. Para entender por qué el enemigo no es destruido antes del reino milenial, porque hay gente que dice, pero che, mirá que es larga la cosa, ¿por qué no mandó también por qué lo ató durante 1000 años? Bueno, esto se relaciona con la teshuvá. Debemos meditar en el concepto del judaísmo de teshuvá o arrepentimiento, ¿sí? Yo ya lo he explicado en otros estudios esto, el concepto de teshuvá, ¿no? Es un proceso que tiene 5 pasos. El primer paso es el reconocimiento de la transgresión de la Torá. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, y pues el pecado es infracción de la ley, primera de Juan 3:4. El segundo paso, remordimiento, me duele el corazón por haber transgredido la ley de Dios. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, segunda de Corintios 7:10. Tercero, la confesión, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Salmo 32:5. Y confesaos vuestras ofensas unos a otros, Santiago 5:16. El cuarto paso es el abandono del error, vencer la inclinación al mal. Si se convirtieren a ti de todo tu corazón, tú oirás desde los cielos, segunda de Crónicas 6:37-39. Y el quinto paso es la restitución, volver al diseño original para el que fuimos creados, el bien. Este concepto está en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, a menudo mal interpretada, ya que el espíritu que anima esta concepción no es el de la venganza, sino el de la indemnización de quien fue lastimado, que la persona sea restituida por el daño que se le causó. Entonces, la teshuvá tiene 5 pasos. Me doy cuenta que infringí la ley de Dios, me duele haber infringido la ley de Dios, confieso al Señor que infringí la ley de Dios y le pido perdón. Cuando vuelvo a estar enfrentado a una situación de pecado, no vuelvo a pecar y finalmente soy restituido a mi plenitud. Si tras el milenio los gentiles que caminaron a la luz del Mesías no tuvieran la opción de optar en libertad por el Señor, aún siendo enfrentados con el mal, y el mal es Satanás, entonces faltaría el cuarto paso de la teshuvá. Tampoco podría haber entonces una restauración al diseño original, que incluye la libertad de elegir, el libre arbitrio o albedrío, y la vida eterna, si la opción es por Dios, ¿no? ¿Cuál es la restitución, el quinto paso de la teshuvá? Llegar a ser aquello para lo que yo fui diseñado a ser. Cuando ya no peco más, cuando aún enfrentado con el pecado, en el cuarto paso de la teshuvá, no peco más, entonces yo llego después al diseño original, llego a ser aquello que Dios diseñó para que yo fuera. ¿Y para qué me diseñó Dios? Para la vida eterna. Pero si yo viví bajo la égida de Cristo durante 1000 años, pero no soy parte de la iglesia y no soy parte del pueblo judío, sino que soy aquellos que tuvo que recibir ese gobierno del Cristo, tengo que en algún momento ser presentado con el mal, por eso Satanás es liberado nuevamente, para que yo en libertad, ¿qué haga? ¿Quiero optar por ese Señor que me dio 1000 años de paz y jugármela por Él? Si es así, voy a ser restituido a mi diseño original y seguramente mi cuerpo será transformado y me voy a integrar a la iglesia y al pueblo judío tras el milenio. Ahora, si yo me voy con Satanás y peleo contra el Señor en la batalla final, entonces voy a ser condenado y voy a morir, porque no voy a haber logrado pasar, no voy a haber vivido el proceso de la teshuvá, del arrepentimiento, y no voy a poder ser restituido al diseño original que era la vida eterna, y por el contrario voy a ser condenado eternamente. Y acá tengo escrito, y entonces sí, tras la batalla final tendrá lugar el juicio ante el gran trono blanco, donde los muertos hasta ese momento no resucitados vivirán,
pero para ser condenados, lanzados al lago de fuego. Si nacemos 2 veces, del vientre de nuestra madre y del Espíritu Santo, al optar por fe en Cristo, morimos una vez. Morimos en la carne para luego resucitar en la segunda venida del Señor. Nazco 2 veces, resucito una vez. Ahora, si nacemos una sola vez del vientre de nuestra madre, pero no creemos y por lo tanto no nacemos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, moriremos 2 veces. Morimos en la carne primero y tras la segunda resurrección moriremos en el juicio ante el gran trono blanco, donde los resucitados serán condenados a vivir separados de Dios por la eternidad. Tremendo, 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 tremendo. Vamos terminando ya y va a llegar el capítulo 21 de Apocalipsis. Son capítulos hermosos, los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, capítulos 21 y 22. El capítulo 21 es el momento de los cielos nuevos y la tierra nueva. Eclesiastés dice que la tierra permanece para siempre, en Eclesiastés 1:4. Segunda de Pedro 3, 7, 10, 12 y 13 dice que la tierra es pasada así como por fuego para su purificación, no para su aniquilación. Es como el diluvio en tiempos de Noé. La tierra fue purificada por el agua, no destruida, y se estableció un nuevo orden. La tierra, por lo tanto, quizá permanecerá. Y en ella habitaremos con acceso también a lo celestial, según parece. Tierra nueva por el nuevo estado de situación, una tierra transformada quizá. El tabernáculo de Dios con los hombres, nuevamente aquí hay una referencia a Sukkot, en Apocalipsis 21, el tabernáculo de Dios con los hombres, la nueva Jerusalén que desciende del cielo ataviada como una esposa para su marido, Apocalipsis 21:2. Pasó el 7º milenio y nos adentramos entonces en el 8º milenio. Y la fiesta del 8º día en Sukkot, la celebración de Sukkot tiene 7 días, pero el 8º día hay una fiesta que también es parte de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que se llama Simchat Torah, el regocijo de la Torah. Y es tremendo. En esa celebración los judíos terminan la lectura anual de la Torah y la comienzan a leer de nuevo porque el número 8 está asociado con el infinito, no tiene principio ni tiene fin el número 8. ¿Dónde está el principio del número 8? El número 7 tiene un principio así y acá está el final. Yo lo escribo desde acá hasta acá, pero el 8, ¿dónde está el principio y dónde está el final? Entonces, la nueva Jerusalén desciende del cielo. Ya no va a haber templo, es diferente al milenio, ya no hay templo, pero esta Jerusalén es un cubo, como el tabernáculo era un cubo. Y sus 12 puertas son 12 perlas, Apocalipsis 21:21, que están abiertas siempre. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Por qué? Porque es el Shabbat interminable. Aleluya. Recordemos que en Shabbat dice Ezequiel 46:16, ¿no? En Shabbat dice Ezequiel 46, que las puertas permanecerán abiertas, solo habitada por los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos, Esteban, a explicar un poquito todo esto, ya estamos terminando. Diapositiva número 55, Esteban. Diapositiva número 55. Adán y Eva vivieron hacia el año 4000 a.C. Pasan 2000 años y llega Abraham. Pasan otros 2000 años y llega Yeshua o Jesús. Cuando vino Jesús, ya Adán, desde el ser humano tenía 4000 años de historia. Estoy hablando del ser humano desde Adán y Eva. 4000 años de historia. Han pasado 2000 años más. Ya estamos prácticamente en el año 6000 desde Adán y Eva. Entonces, nosotros por eso creemos que el Señor está a las puertas en cualquier momento, porque va a venir el milenio durante el 7º milenio. Y va a ser un reino de 1000 años, literalmente. Y va a ser un 7º milenio, literal. Como hasta ahora hemos vivido 6000 años, bueno, va a haber un 7º milenio. Finalmente viene la eternidad. La eternidad sería el 8º milenio, que ya no va a ser un milenio de 1000 años, ya es la eternidad, junto al Señor. Con los cielos nuevos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Que no sé si es estos cielos y esta tierra transformada o literalmente un cielo nuevo y una tierra nueva. Y si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos Sukkot, ¿verdad? Un tabernáculo, una tienda que está asociada con un matrimonio, con bodas, maravilloso, maravilloso.
La siguiente diapositiva ya es el capítulo 22 de Apocalipsis, donde se habla del árbol de la vida. Y nuestro Señor Jesucristo es el árbol de la vida. Aleluya. Mirá qué tremendo, el Señor Jesucristo es el árbol de la vida. ¿Y qué dice la siguiente diapositiva? Que es además nuestro Señor Jesucristo, es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esto está en Apocalipsis 22. La raíz y el linaje de David. Él es todo, es el que dio origen a David, pero es también la descendencia de David. Y Él es la estrella resplandeciente de la mañana, el infinito. Y finalmente, la última diapositiva de nuestra presentación de PowerPoint, y terminamos el estudio, dice, sí, ven Señor Jesús, en Apocalipsis 22, 20. Sí, ven Señor Jesús. Tremendo. ¿Podés volver a mí, Esteban? Y yo digo que para llegar a ser como el apóstol Juan, debemos reconocernos en el pecado de Adán. Dos de sus expresiones hacia su hacedor sintetizan la historia de redención de la humanidad. La expresión de Adán, la expresión de Juan, ¿no? En el primer libro de la Biblia, el Génesis, cuando el hombre peca, se aparta de su creador y se esconde ante su voz. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto dice Génesis 3:10, ¿no? Adán al comienzo en Génesis le dice al Señor, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero por eso yo digo que para llegar a ser como el apóstol Juan, que en Apocalipsis, contrariamente a esta declaración de Adán, dice, ven Señor Jesús, yo ya no te tengo miedo, yo no me estoy escondiendo de ti, yo quiero que vengas, quiero verte cara a cara, quiero ser uno contigo, ya la comunión está establecida, ahora quiero verte hasta en el plano físico. Es todo lo contrario a lo que hizo Adán. Pero para llegar a la confesión de Juan, para llegar a decirle al Señor Jesús, ven Señor Jesús, yo también me tengo que reconocer en el pecado de Adán. Por eso vuelvo a decir, para llegar a ser como el apóstol Juan, debemos primero reconocernos en el pecado de Adán. ¿Sí? Así que bueno, de esta forma culmino el estudio, así se ha ido un poquito más de la hora también en este capítulo, pero quería redondear y terminar hoy y me gusta que el estudio sea de 8 partes porque precisamente el 8 tiene que ver con todo lo que estamos viendo, con la eternidad y lo que va a suceder después del milenio inclusive. Espero que te haya quedado un poco más claro las diferentes interpretaciones y posturas que hay en cuanto a este tema tan complejo. Espero que puedas ver toda la riqueza del Apocalipsis en cuanto a cómo te revela el tabernáculo y el templo, en cuanto a cómo todo Apocalipsis te habla de las 3 fiestas del otoño del pueblo judío, Yom Teruá o Año Nuevo, Yom Kippur o expiación y Sukkot o tabernáculos. Y bueno, estamos a la espera de que el Señor venga, que todo esto se cumpla y que un día podamos vivir juntos la eternidad. Ha sido un placer estar con ustedes en esta serie, en esta nueva serie de La Raíz. Será hasta un futuro encuentro. Ahora nos vamos a volver a tomar un descanso hasta volver a tener nuevos estudios. Y bueno, recordad que tenés 13 estudios en las listas de reproducción para aprender sobre todo lo que la divina palabra del Señor nos dice. Así que bueno, un placer. Gracias Esteban, siempre al firme. El Señor te bendiga grandemente, Esteban, por todo tu trabajo, por toda tu entrega, por toda tu dedicación. En el amor a vos también resumo el amor a toda nuestra querida teleaudiencia. Será hasta la próxima.